Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Espero que tardes, se profe. encuentren muy, muy bien, que hayan disfrutado estos días, aunque yo creo que con toda esta cantidad de trabajo que tenemos no es mucho lo que hemos disfrutado. Sí, es verdad. Bueno, para esta clase entonces voy a necesitar que todos, porfa, todos me cierren el micrófono para no tener que silenciarlos acá desde una forma muy arbitraria, ¿listo? Entonces todos me cierran el micrófono, todos porfa me cierran cámaras para que el internet no se nos vaya a colgar en ningún momento y pues no vayamos a tener interferencias. Voy a empezar la clase, voy a dar todas las directrices de la clase como tal, ya ahorita les muestro mi mini tablero que me inventé. Y después que yo haya terminado de explicar, entonces les doy la palabra a ustedes para que hagan preguntas si tienen dudas o inquietudes. ¿Qué necesito para la clase? Que me tengan listos, porfa, sus cuadernos, lápiz, borrador y la tabla periódica fundamental. ¿Listo? Entonces, mientras que ustedes me buscan eso, pues entonces yo también me acomodo en mi mini tablero. Porfa, cierren micrófonos. O eso hay que sacarle el IVA. Más IVA, yo les cobro el IVA. ¿Eso ya tiene el IVA puesto o no? No. Que no estén escuchando al gobierno. No, yo no Diego, tengo que porfa, explicar. cierra el micrófono. Aunque creo que me va a tocar a mí silenciarlos a todos. Bueno, ¿listo? Entonces vamos a empezar. Resulta que la última clase que tuvimos, vimos la utilidad de los ácidos hidrácidos. Pero hoy entonces vamos a cambiar de tema. Hoy vamos a ver ácidos oxácidos. Porfa, Juan Pablo, confírmame ahí si alcanzas a ver el tablero. Sí. ¿O está muy lejos la imagen? No, está bien. ¿Ahí está bien? Listo, gracias. Hoy vamos a ver ácidos oxácidos. Entonces, un ácido oxácido se da de la unión entre un óxido ácido, ¿se acuerdan de los óxidos ácidos? Del oxígeno no metal más agua. Siempre que haya presencia entre el oxígeno, un no metal y agua, vamos a tener un óxido ácido. ¿Cómo se representa la fórmula? Entonces dice que ellos van a reaccionar siempre que encontremos esta línea larga, es reacción. Y ahí vamos entonces a tener la presencia del elemento hidrógeno, el no metal y el elemento oxígeno. Siempre que nosotros encontremos hidrógeno, no metal y oxígeno, vamos a saber que es un óxido ácido. ¿Cuál es la diferencia con los ácidos hidrácidos? Recuerda que esos son hidrógeno, no metal. Ellos son súper sencillos, los hidrácidos, porque al tener el hidrógeno con el no metal, yo le voy a dar la terminación hídrico al nombre. Entonces hablábamos del ácido clorhídrico, del ácido fluorhídrico, del ácido bromhídrico, del ácido selenhídrico. En cambio, ellos son un poco más complejos, porque tenemos la presencia de un óxido ácido más agua, lo que me va a generar 3 elementos unidos, si ustedes se dan cuenta. Y lo más difícil de todo es que el único nombre que yo le puedo dar a estos elementos viene por la nomenclatura tradicional. No hay otra forma. Ellos no manejan nomenclatura stock, ellos no manejan nomenclatura sistemática, solo manejan nomenclatura tradicional. ¿Listo? Porfa, alguien que me confirme que me están escuchando. Sí, le estamos escuchando, profe. Sí, profe, se escucha bien. Sí, profe. Vale, listo, gracias. Entonces, siempre que tengamos un hidrógeno, un no metal y un oxígeno, lo vamos a clasificar como un óxido ácido. Y el nivel de complejidad, como les decía ahorita, radica en el nombre. La nomenclatura que se le da solamente se puede en la tradicional. No hay otra posibilidad, no hay otra forma. Por eso necesito las tablas periódicas de ustedes, por favor. Entonces, vamos a empezar con esto. Tabla periódica en la mano, porfa. Ya. Listo. Vamos a empezar con el primer ejemplo. Digamos que hay unos 3 casitos, si se puede decir de alguna manera, donde vamos a tener bien sea o átomos, ¿se acuerdan que son los números pequeñitos que acompañan al elemento? O las moléculas, que son el número grande que acompañan a la fórmula, ¿sí se acuerdan? Si yo pongo el H2O, estoy hablando, este número pequeñito es un átomo, y si en caso tal que la molécula tenga un número grande, pues no se les olvide que este es el número de moléculas. El número de moléculas. Teniendo en cuenta eso, pues entonces ahora sí puedo trabajar los ácidos oxáceos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, para el caso número 1,
que es el caso más sencillo que tenemos dentro de la nomenclatura de los ácidos oxácidos. Y se van a dar cuenta que es sencillo porque no tengo números como moléculas, solamente tengo átomos. Entonces voy a poner este ejemplo de H2, S, E, O4. ¿Ahí observan bien el ejemplo, Juan Pablo? Sí. Profesor. Listo, gracias. Perfecto. Cualquier cosita me avisa. Entonces vamos a empezar. ¿Listo? Resulta que esto es un ácido oxácido. ¿Por qué? Porque hay presencia de hidrógeno, un elemento no metálico, y el oxígeno. Y oxígeno. Pilas. Si este elemento fuese metálico, también podría ser un ácido oxácido, pero son casos muy puntuales. Generalmente es un no metal. Si llegase a ver aquí un elemento metálico, tendríamos que aprendernos el nombre específico de ese elemento. Nosotros no le podríamos dar la nomenclatura. En cambio, en este caso sí se puede porque este es un no metal. ¿Listo? Ahora, para la nomenclatura tradicional, que es la única opción que yo tengo, siempre voy a tomar los estados de oxidación. Entonces, ya nos aprendimos el estado de oxidación del hidrógeno, del oxígeno. En este caso es menos 2. Siempre el oxígeno va a trabajar con menos 2. Ahora vamos entonces al hidrógeno. El hidrógeno siempre va a trabajar con más 1. El oxígeno trabaja con menos 2 y el hidrógeno trabaja con más 1, siempre. ¿Quién nos queda por ubicar estado de oxidación? Para el no metal, pero ya ahorita lo hacemos. Primero tenemos que hacer un cálculo matemático que necesito que me entiendan perfectamente. Dice que 4 por 2, 8. Entonces lo vamos poniendo aquí a un ladito. 8. 4 por 2, 8. Y como es negativo, pues le pongo el menos. Entonces me dan menos 8. Vamos a revisar este. 2 por 1, 2. Y como es positivo, pues... Profe, no, ya no se ve. Dime. Ya no se ve mucho. ¿No se ve? ¿Está muy lejos? Ahí. Sí, ya ahí. ¿Sí, ahí? Listo. Dice que 4 por 2, 8. Y como es negativo, pues menos 8. 2 por 1, 2. Y como es positivo, más 2. Pilas como los estoy ubicando. Los estoy poniendo uno debajo de otro. Porque la suma de los dos números que yo tengo aquí me va a tener que dar 0 contra esta resta. Entonces pónganle cuidado acá. Dice que 2 por 1, 2. ¿Cuánto me falta para llegar a 8? Pues 6. Entonces le pongo el estado de oxidación, 6. Pero necesito que obligatoriamente ese 6 sea positivo, entonces más 6. Miren acá lo que voy a hacer. 4 por 2 es 8, menos 8, 2 por 1, 2, más 2. Y el selenio me está trabajando con más 6. Entonces, ¿yo qué hago? Digo que 2 más 6 es 8. Y 8 menos 8 me da, pues 0. Siempre este cálculo matemático me tiene que dar 0. ¿Cómo es fácil de trabajar? Primero, multiplico el oxígeno. Luego, multiplico el hidrógeno. Y cuando ya tenga estos dos números aquí, pues entonces reviso cuánto le falta a este número para convertirse en el estado de oxidación del oxígeno. En este caso eran 6. ¿Cuánto le faltaba al 2 para llegar a ser 8? Pues le faltaban 6. Por eso le estoy poniendo el estado de oxidación del selenio, 6. ¿Hasta ahí vamos bien o alguien está perdido? Ahí vamos bien, profe. Yo estoy un poquito perdido, pero bueno. Listo, entonces hagámoslo otra vez. Profe, yo no entendí. Hagámoslo otra vez para los que están por ahí perdidos. Mira. Lo que vamos a hacer es que el oxígeno siempre va a trabajar con menos 2. Obligatoriamente, eso ya lo sabemos y no lo podemos cambiar. Y el hidrógeno siempre va a trabajar con más 1, obligatoriamente. Entonces, lo que hago es el cálculo matemático. 4 por 2, 8. Y como este 2 es negativo, pues va a ser menos 8. Ahora, 2 por 1, 2. Y como el hidrógeno es positivo, pues le pongo el más. ¿Cuánto le falta al 2 para convertirse en 8? Ese es el numerito que yo debo poner en el estado de oxidación del no metal. ¿Cuánto le falta al 2 para convertirse en 8? Pues entonces le faltan 6. Y debe ser positivo. Entonces aquí tengo un más 6. Dice que 2 más 6 es 8. Y 8 menos 8 me da 0. Primero sumo. 2 más 6, 8, y 8 menos 8 me da 0. ¿Listo? Eso es un cálculo matemático o es una cuenta algebraica.
Sin embargo, pues fácil de trabajar. Primero pongo estado de oxidación del oxígeno, luego pongo estado de oxidación del hidrógeno, y lo que me falte acá para hacer el estado de oxidación del oxígeno, pues será el número o el estado de oxidación que acompañe al no metal. Vamos a nombrarlo. Para nombrarlo, recuerdan que la nomenclatura tradicional tiene unas tablitas y eso depende de los estados de oxidación. Entonces, en este caso, el selenio trabaja con 3 estados de oxidación. Y ustedes ya deben aprenderse la tablita. Para el primer estado de oxidación, hipo, oso. Para el segundo estado de oxidación, oso. Y para el tercer estado de oxidación, ico. ¿Cuáles son los estados de oxidación del selenio? Entonces tenemos 2, 4 y 6. 2, 4 y 6. Pilas con algo. ¿Se acuerdan que aparecía un más y un menos al ladito que ustedes me preguntaban que para qué eran? Ese más y ese menos yo los utilizo aquí a mi conveniencia. En este caso yo necesito el 6 positivo, por eso le puse el más al lado. Siempre que trabajemos ácidos oxácidos, el estado de oxidación, tanto del hidrógeno como el del no metal, va a ser positivo. Siempre. ¿Por qué? Porque la suma de ellos dos me hará el contrapeso al estado de oxidación del oxígeno, que siempre va a ser negativo, para que nuestra resta algebraica nos dé 0. ¿Listo? Ahora, Vale. dice que es 2, 4, 6. Entonces ubico 2, 4 y 6. Ya los tengo ubicados en mi tablita. Ahora, ¿qué debo hacer? Pues empiezo a formar el nombre de este señor. Se llama ácido. ¿Por qué? Pues porque pertenece a los ácidos oxácidos. Y aquí es donde viene el nivel de complejidad. Resulta que el estado de oxidación del selenio fue el 6. Entonces yo vengo y me ubico acá. El estado de oxidación del selenio es el 6. Este fue el que utilizamos. Es decir, que se llama el elemento selenio, ni, y la terminación, ico. Selénico. Se llama ácido selénico. Siempre lo primero que hago es estados de oxidación. Oxígeno, hidrógeno, no metal, dependiendo de la suma que yo vaya a hacer. Luego, ácido. ¿Siempre se hace suma? Siempre los dos resultados se suman para que le hagan el contrapeso al valor del oxígeno. Siempre. Y luego, entonces, el nombre del elemento y la terminación que me haya dado según mi tablita. Por allá para el perezoso del Joseph. Profe, ¿toca hacer la tablita? Sí, toca hacerla. En todos los casos hay que hacer la tabla. ¿Listo? Si no, ¿cómo? No, tienen que hacerla obligatoriamente. Ya ustedes saben cómo manejar la nomenclatura tradicional. Este entonces sería el caso número 1. ¿Por qué es el caso número 1? Porque solamente tengo átomos, mírenlos. Aquí no hay nada que me afecte la molécula, aquí no hay nada. Por esa razón es el caso número 1, es el caso más sencillo que tenemos, es el caso más fácil que hay. ¿Listo? Vamos a pasar al caso número 2. Espérenme, borro mi super tablero. Juan Pablo, no se burle, por favor. Qué risa. Listo. Vamos para el caso número 2. En el segundo caso. Entonces vamos a tener como ejemplo al 2HClO. Entonces, pilas acá. No tengo átomos, ¿cierto? Pero sí tengo una molécula. Tengo un número grande que me los está afectando a todos. Es decir, que hay 2 hidrógenos, es decir, que hay 2 cloros y es decir, que hay 2 oxígenos. ¿Listo? Entonces, pilas con eso porque es supremamente fundamental. Señora. Siempre para empezar a desarrollar, lo primero que hago es poner estados de oxidación. En este caso, el oxígeno trabaja con menos 2. Y el hidrógeno siempre va a trabajar con más 1. Siempre, eso no cambia. Lo que no sabemos es con qué va a trabajar el cloro. Ese es el que tenemos que determinar. ¿Cómo lo hago? Pues voy a desarrollar primero mi suma algebraica y luego sí sé con qué trabaja el cloro. Entonces dice que pilas acá, voy con el oxígeno. 2 por 2 4. es 4. Pilas con lo que hice. Es como si este 2 grande estuviera aquí, aquí y acá. ¿Listo? Pero es un error en la química poner toda esta cantidad de 2. Lo único que se hace es que se pone un 2 grande diciendo que afecta a todos los elementos de ahí en adelante. ¿Listo? Entonces... Ya sabemos que cuentan los demás. Exactamente. Entonces dice que 2 por 2, 4. Y como es negativo, pues menos. Voy con el hidrógeno. 2 por 1, 2. Pero es positivo. Más 2. 2 por 1, 2. ¿Cuánto le falta al 2 para convertirse en 4?
2. 2, muy bien, Gerardo. 2 más 2, Camilo. 4. Menos 4, pues 0. 0. Primero sumo y luego resto. 2 más Resto. 2, Siempre 4. tendrá que dar 4. 0. 4 es 0. Dime. Siempre tendrá que dar 0. Siempre tendrá que dar 0. Siempre. La molécula siempre debe dar 0 porque acuérdense que la nomenclatura tradicional siempre tiene que dar 0, obligatoriamente. Bueno, entonces vamos con... Nos falta el cloro, ¿no? Por aquí dijimos que estaba trabajando con más 2. ¿De dónde salió ese más 2? Pues del número que necesitábamos aquí para que la resta o para que la suma algebraica nos dé 0. Vamos entonces con los estados de oxidación del cloro. ¿Con cuántos Profe, pero estados? no hay 2. Dime. Dentro del cloro no hay un estado de oxidación que sea el 2. Espera, Muri. Ah, ya sé qué pasó. ¿Alguien ya notó el error? 2 por 2. 4. O sea que esto no tiene que ser un 2 sino un 1. 2 por 1. 2. Ahora sí. Ahora sí Cuatro. nos da. Póngale cuidado. Aquí decimos 2 por 2, 4, negativo. 2 Sí. por 1, 2, 2. positivo. Y 2 Sí. por 1, 2. positivo. Porque si esto fuese un 2, acá me daría un 4 y la vuelta se nos vuelve ahí un reguero que no funciona. Por eso es un 1. Gracias, Dani. Ahora sí vamos con los estados de oxidación del cloro. ¿Con cuántos estados de oxidación trabaja el cloro? 4. 4. 4. Para el más pequeñito, hipo-oso. Para el que le sigue oso. Para el más grandecito, ico. Y para el más grande, Perico. Recuerden que Perico. si el elemento trabaja con 5 estados de oxidación, lo que yo hago es que repito perico. ¿Listo? Repito el último, ¿Sufijo? ¿se llama? Sufijo, algo así es que es. Prefijo. Listo. Ahora dice que, ¿cuáles son esos estados de oxidación? 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. Listo, perfecto. Ubico 1, 3, 5 y 7. Sería oso. Ya los tengo, entonces miro aquí, estoy trabajando con 1. Estoy Oso. trabajando con hipo, oso, con 1. Se llama ácido, Cloroso. hipo, pilas, hipo, nombre del elemento, clor, y la terminación, Cloroso. oso. 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 ¿De dónde salen estas terminologías? Dependiendo de la tablita que siempre debemos hacer. ¿Listo? Repito, lo primero que hago es ubicar estados de oxidación. Primero del oxígeno, luego del hidrógeno. Hago la multiplicación. 2 por 2, 4. 2 por 1, 2. 2. Y en este caso, 2 por 1, 2. 2 más 2 es 4. Menos 4 me da 0. 0. Luego ubico la tablita dependiendo de los estados de oxidación y elijo con qué estado de oxidación estoy trabajando. En este caso era el 1. Es el estado de oxidación del no metal, es el más importante. ¿Listo? Y ahí sí se llama ácido por ser ácido oxácido, hipo porque es el prefijo que me dio, clor, el elemento, y oso, pues que es la terminación. Recuerden que al elemento siempre le quito una o dos letras. La idea es que me suene bonito, no es que me vaya a sonar cloro o oso, sino que le completan una o dos letras, ¿listo? O que me suene cloroso, no, tampoco. La idea es que me suene bien chévere, ¿listo? Vamos con el tercer caso. Vamos con el tercer caso, entonces, que es el más complejo. Ay, no. Listo. Ya no Vamos a tomar como ejemplo a 2N, ay mentiras, 2H, Hidrógeno. NO3. Latiné. Pablo, acá pendiente. 2HNO3. Lo primero que siempre hago es estados de oxidación. Menos 2 para el oxígeno. Más 1. Más 1 para el hidrógeno. Listo. El nitrógeno ya ahorita se lo ponemos. 3 por 2, 6. 6. Menos. Negativo. Listo. Voy con el hidrógeno. 2 por 1, 2. 2. Positivo. Más. Positivo, ¿Listo? positivo. ¿Cuánto le falta al 2 para convertirse en 6? 4. 4. 4. Entonces esto será un más 4 y aquí habrá un más 4. ¿Para qué? 2 más 4 me da 6. Y 6 menos 6 es 0. 0. ¿Listo?
Fíjense que aunque el caso es más difícil porque tengo moléculas y tengo átomos, ya están cogiendo, digamos que fácil la rutina. Y eso es precisamente porque ya ustedes aprendieron que el estado de oxidación del oxígeno es -2, que el estado de oxidación del hidrógeno es +1 y que la suma de esto me tendrá que hacer contrapeso al estado de oxidación. Entonces, por eso ya se nos facilita un poquito. Vamos entonces a seguir. Dice que, ¿con cuántos estados de oxidación trabaja el nitrógeno? Con 4. 4. 4 estados de oxidación. ¿Cuál? Entonces espérenme. Niposo, oso, ico, Hiperico. ico. Listo. ¿Cuáles son esos estados de oxidación? 2, 3, 4 y 5. 2, 3 y 4. 2, 3, 4 y 5. No se les olvide que los estados de oxidación aquí tienen que estar en orden, ¿no? Si la tabla se los bota en desorden, pues usted primero los organiza y después ahí sí los puede poner en la tablita. ¿Con qué estado de oxidación estamos trabajando? Con 4. Con 4. Con 4. Se llama ácido Nitrogénico. nitrógeno, nitro, Sí. y la terminación es ico. Nitroico. Pero entonces Nitroico. pilas, si yo le pongo ácido nitroico, ¿suena bonito? No. No, quitémosle la O. Ácido nítrico. Nítrico. Y va a sonar mejor. Y ese sería el tercer caso para los ácidos oxácidos. Bueno. Aunque dentro de la nomenclatura inorgánica, ellos son, digamos que los más complejos, porque son súper fáciles los óxidos, los ácidos hidrácidos. Más adelante vamos a ver que las sales también son muy sencillas. Ellos son de pronto los más complejos, pero tengan en cuenta que para lo más importante, voy a silenciarlos a todos un momento. No, silencio. ¿Listo? Pónganme cuidado acá. Sí, es exacto. Aunque lo más importante en estos ácidos oxácidos es tener en cuenta los estados de oxidación. Y pilas, que esta operación algebraica siempre debe ser igual a 0. Usted lo primero que hace es la multiplicación del oxígeno. Multiplica átomo contra estado de oxidación. Luego hace la multiplicación del hidrógeno. Multiplica átomo contra estado de oxidación. Y ahí sí puede sacar el estado de oxidación del elemento no metálico. Les decía al principio que cuando se trabajan los metales tendríamos que aprendernos todo lo que tenga que ver con los nombres específicos. En cambio, en ellos no es necesario. ¿Listo, chicos? ¿Alguien quedó perdido hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, inquietud? No, Señora. ¿No? ¿Seguros? ¿Todos bien? Listo. Entonces, voy a necesitar que ustedes entren a la plataforma de Classroom que ya está habilitada y ahí les voy a dejar unos ejercicios de ácidos oxácidos. ¿Listo? Para que entonces porfa los hagan y pues me los envían por ahí mismo por la plataforma. Entre más me envíen por la plataforma para mí muchísimo mejor, chicos, porque no me envíen por WhatsApp en la medida de lo posible, ¿vale? Muchas gracias, profe. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud? No, profe. No, señora. ¿Ninguno? Señora. Bueno, listo, amores. Entonces, por ahí alguien diga Muchas gracias, profe. Cuídense mucho. Bueno, chao, profe. Bueno, chao, juicioso. Chao, profe, gracias. No, chao. chao, profe. Bueno, chao, profe. Chao. Pescado. Les voy a cerrar a todos la sesión de una sola, ¿listo? Porfa, me les avisan a los que no pudieron entrar que se va a subir a YouTube para que la vean. Bueno, profe. Listo, juicioso. Chao, Lin. Chao. Chao.